Los límites no existen en Dios. The limits do not exist for God. Las cosas que Dios quiere hacer contigo no tienen God wants to límites. do with you does not have limits. Solo tienes que decirle al Señor, You quiero just have to tell the Lord, crecer. I want to grow. Dios tiene una experiencia poderosa del Espíritu Santo para tu vida. Big experience. Lo único que tienes que hacer es querer, The only thing you want to do is buscar, to look desear. for, to desire. Venir 2 veces por semana está bien, Coming twice a week is pero no okay, es suficiente. but that's just not enough. Dios quiere hacer todavía cosas grandes con He tu wants vida. to do big things with your life. Dios quiere usarte a otro He nivel. wants to use you for another level. Tienes que crecer en Dios. You have to grow in Tienes que God. conocer a Dios. You have to know God. Tienes que vivir a You have Dios. to live God. Porque cosas grandes, Because big things, cosas maravillosas, marvelous things, Él ha preparado para has tu prepared. vida. Alguien le da gloria al Señor en esta mañana. ¿Y por qué no le da un aplauso de ánimo aquí a Ismael, que está traduciendo por nosotros en vivo ahora acá arriba? Siempre está traduciendo ahí atrás. I'm always translating in the back. Lo tenemos allá castigado, I'm always grounded in the back. pero ya lo promovimos. Now I got promoted. Agarre su escritura y téngala ahí cerquita conmigo. Let's go to the scripture, have it close by you. Quiero hablarles, hermanos, esta mañana de la importancia que tiene que el crecimiento cristiano. I want to talk this morning about the Christian growing. Y fíjese que le puse un título raro así al mensaje hoy. I put a rare title to it. Le iba a poner auxilio, soy cristiano. I was going to put beware, I'm a Christian. Pero la verdad es que dije, bueno, no es un peligro ser cristiano. But the truth, I thought it's not a danger to be. Entonces escogí uno poquito diferente I chose a different one. que se llama Ya soy cristiano y ahora qué. It says, now I am a Christian, and now what? Ser cristiano To be a tiene Christian muchísimas implicaciones. has a lot of implications. No es nada más venir 2 veces por semana a la iglesia. It's not just coming twice a week to church. Eso se llama tradición. That's called tradition. Eso se liga a la religión. That ties into religion. Pero el cristianismo Christianism bíblico biblically implica crecimiento. implicates growing. Todo crece. Everything grows. Las plantas crecen, The plants grow, los árboles the crecen, trees grow, las personas crecemos. we grow. Cuando no hay crecimiento, When there's no growing, algo pasó, something happens. ¿verdad? Aunque podríamos tener una genética de ser más altos o más bajitos, We can have a genetics of being taller or shorter. pero si usted es saludable, But if you are healthy, cuando una persona es when saludable, a person's healthy, lo normal es que crezca the normal thing is to grow. y va a crecer conforme a su genética. And he's going to grow comfort to his La genetics. iglesia dice, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. The Bible says that the church is the body of Christ. Y como cuerpo, And like the como body, un organismo vivo, with the living organism, la iglesia tiene que crecer. the church has to grow. Pero les quiero hablar del crecimiento no nada más numérico, But I want to talk about the growing, not just sino que les numeric, quiero hablar del crecimiento en la fe of the growing in faith en base a una relación con Dios. on a basis of a relationship with God. No nada más un crecimiento en base a puro conocimiento bíblico, Not just a growing of just the Bible, sino a crecer en nuestra relación con Dios. but to grow in our relationship with Y que God. nuestra relación con Dios vaya como la luz de la aurora, como el sol, And that our relationship like God be like the light of the aurora, que va with the dice la sun. Biblia que nace hasta que el día es perfecto. that is born until the day is perfect. Y que nosotros como creyentes And us as believers, necesitamos crecer We en need- nuestra relación con Dios. we need to grow in our relationship with God. Mire, hay 5 tipos de personas. There's 5 types of people. Primero, First, el no creyente. the non-believer. Es decir, es la persona que no ha creído en Jesucristo para su salvación. The person that has not believed in Jesus Christ for his salvation. No quiere decir que no cree en Dios. It's not to say he doesn't believe in God. No quiere decir que no cree en Jesucristo. It doesn't say he doesn't believe in Jesus Quiere Christ. decir que no ha creído en It Jesucristo says he's just never believed in para Jesus salvación. for salvation. Porque la mayoría de la gente cree en Dios. Because majority of the people believe in ¿Cuántos creen en God. Dios acá? Levante la How many mano. believe in God? Pero Lift es up your hand. diferente creer en Dios But it's different to believe in God, que a través de Jesucristo
through Jesus Christ, recibimos we salvación. receive salvation. Entonces la fe The faith tiene que ver con que nosotros is when us, creamos en we Jesucristo believe in Jesus Christ como suficiente enough y nada más suficiente and just y enough nada más que eso, and just that. porque arriba de Jesús no hay nada más. Because on top of Jesus there's nothing De que more. Jesucristo es suficiente Jesus is enough para que nosotros recibamos vida eterna. for us to receive eternal life. Entonces hay personas So there's people que creen en Dios, that believe in God pero no han creído en but Jesucristo have not believed in Jesus como Christ, el único camino like the only way para llegar al cielo, to go para to ser the salvos. sky, to be Entonces saved. el primer grupo es el no creyente. The first group is the El non-believers. segundo grupo son los The creyentes, second group is the believers. aquellos que ya creyeron en Jesucristo para salvación, Those that believed in Jesus Christ for aquellos que salvation. ya entregaron su vida al Señor, Those that gave their life to the pidieron Lord. perdón por sus They pecados asked for forgiveness y for lo their recibieron como su Señor y Salvador. and they received him as Lord Pero, and Savior. pero todavía, Always. not Well, yet, anyways. they're working on it. Okay, they're working on But, it. todavía ellos no han aceptado la palabra de Dios They still have not accepted the word of God como una norma de vida. like a normal way of life. Entonces ya creyeron en Jesucristo, So now they believe in Jesus Christ. ya creen que Él es suficiente para su salvación, They believe he's enough for their salvation. pero no han adoptado la palabra But they haven't adapted the para word vivir conforme a la to palabra, live to the word. para vivir de acuerdo a los principios de la To palabra. live to the principles Ahora, hay of muchos, the word. There's a lot. y yo digo muchos, And I say a lot. y yo digo muchos, I say a y yo digo lot. que muchos, I say a lot. y yo digo que muchos, And a y muchos And a lot. que se han acostumbrado a eso That have got used to y que that. están en las iglesias And they are in y churches. que han llenado las And they have iglesias filled up the churches. de personas que creen en Of Jesucristo, people that believe in Jesus pero Christ. no han adoptado But they haven't adapted un estilo de vida de acuerdo a la palabra. a style of life according to the word. Entonces, hasta ese punto, And until that, hasta Point, ese punto point. está bien. it's okay. Ellos son salvos. They are saved. Van a ir al cielo They're gonna go to seguramente, the sky, pero to heaven, todavía no llegan a ser discípulos. but they have not become disciples. No hay crecimiento. They have not started to Entonces, grow. nuestro llamado como iglesia Our calling as church es llevar al no creyente to take the non-believer a la posición de to creyente the position of y al believer creyente and the one that's llevarlo a la believer posición de discípulo, to the position of para discipleship. que cada uno de nosotros So each one of them, aprendamos a vivir we learn how to y live aprendamos a tener fe and to have faith de acuerdo a la palabra del Señor, according to the word of y que God. nosotros podamos vivir de acuerdo a sus principios, And we start living to his principles. abrazar la palabra como nuestro estilo de vida. Hug the word like our style of life. Y el cuarto grupo And the fourth group son los are the servidores. servers, Son aquellos que son líderes ya, the ones that are leaders already. es decir, fueron no creyentes, They were non-believers, luego fueron then they were creyentes, believers, se movieron a discípulos, then they went to disciples, pero dijeron yo tengo que hacer algo más. and they said, I have to do Y something empiezan a more. involucrarse a la iglesia, And they started to integrate empiezan into the a church. servir en los They started to sugieres, serve as ushering, empiezan a servir con los to maestros, serve as teaching, empiezan a trabajar en la alabanza, as in worship. a ayudar con los niños, They help with the kids. empiezan a evangelizar, They start to evangelize. porque ya no quieren nada más Because they want nothing llegar more a ser creyentes. but to just Ya no be quieren believers. nada más ser discípulos. They don't want to be just Ahora disciples. dicen yo quiero hacer más. ¿Cuántos quieren Now they hacer wanna más say para more. Dios? How many want to do more? Aquí es cuando la iglesia ya comienza That's when the church a starts activarse. to activate itself. Mire, se dice que en los Estados Unidos It says that in the United States, el 20% de la membresía de una iglesia 20% of the membership of a church es la que sostiene al otro is 80% the de la one that iglesia. sustains the other 80%. La fórmula 20-80 It's the formula 20%. quiere decir 80%. que solamente el 20% de una It congregación just says that 20% of a congregation se involucra en el servicio, en el gets ministerio, involved in the service, in the y ministry, que el resto, el and 80%, the other 80 están recibiendo nada más. is just receiving. Y de alguna manera son solamente espectadores In a way, they're just de lo que el 20% hace. they're just speculating what the 20% Entonces does. nuestro reto So
We challenge you. nuestro llamado Our calling de of Dios para nosotros of God to us es que podamos llevar a cada uno de is nosotros that we take each one of de us un nivel from one level al siguiente. to the next, Porque no podemos quedarnos en el mismo lugar. because we can't just stay Si in the tú same eres spot. creyente, If you're just a ahora lo believer, que Dios quiere es que seas un discípulo. now what God wants you to be Y is si a tú eres disciple. un discípulo, Now if you're a disciple, ahora Dios quiere que seas un now servidor. He wants you to be a server. El quinto nivel Fifth level, o el quinto tipo de the personas fifth type of son person los multiplicadores are the multipliers, o son los the reproductores. reproducers. Es aquel que ya en posición de servicio It's that one that in position ahora of service, se ha comprometido, he has se ha comprometido he has promised a buscar un Timoteo, to look for a Timothy a buscar una persona en la cual reproducirse. to reproduce De tal himself. manera que mis dones That his talent ahora los quiero reproducir en otra persona que está he cerca de wants to mí. reproduce in another person next Mis to him. His habilidades, abilities, mis his talentos, talents, lo que Dios me ha enseñado. what God has showed him. Ahora yo ya tengo un compromiso Now I have a promise de que alguien that somebody que Dios puso cerca de mi vida, that God puts close yo to lo my pueda life, formar, I can form him, yo lo pueda educar, I can educate yo him, lo pueda entrenar I can train him para que sea mejor que yo. so he could be better than I. Entonces Dios quiere movernos So God wants to move de us de no creyentes from non-believers a creyentes. to believers. Si tú no crees en Jesucristo, If you don't believe in Jesus si tú Christ, no le has dado tu vida al Señor you haven't Jesucristo, gave your life to Jesus hoy Christ. es el día de Today hacerlo. Alguien is the dice day. amén. How many say amen? No te vayas de este lugar sin not leave decirle, from Dios, this te place. doy mi vida. Without saying, God, I give you my life. Quiero servirte, I want to serve quiero you. seguirte, I want to quiero hacer tu follow you. voluntad. I want to Pero do de your ahí will. ir creciendo, And from there, ir avanzando. go growing. Porque be la Biblia advancing. dice Because the Bible que says nuestra vida es como la luz de la aurora, that our life is like the light of the aurora que va en aumento that goes and hasta que el día es gets bigger perfecto. until the day is bigger. Hay gente que se ha Better. quedado toda la vida en el mismo lugar. There's some people that stayed their whole life in the same No spot. en esta iglesia, en otras que yo conozco. Not in this church, in other ones that I know. Sí, que se ha quedado toda la vida en el mismo lugar. That they've always stayed in the same place. No se ha atrevido a crecer. They haven't tried to grow. No se ha atrevido a madurar. They haven't tried to mature. No se ha atrevido a They comprometerse con haven't la tried to palabra del promise Señor. themselves. Ahora, No. déjeme hablarles, ya le hablé de los 5 grupos de Okay, personas. I've talked about the 5 groups of Ahora, people. déjeme hablarle de los 4 niveles de vida cristiana. I want to talk about the 4 levels of Y quiero Christian life. usar 4 citas bíblicas para I esto. want to use 4 Bible La primera verses. es Mateo capítulo 4, verso 18. The first, Matthew chapter 4, verse 18. Verso 18 al 19. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. It is up there, brother. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon called Peter and his brother Andrew, and they were casting a net into the lake, for they were fishermen. Dice, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for Así que people. el primer nivel de vida cristiana The first level es of Christian life pertenecer. is to pertain. Saben, hermanos, una de las cosas más importantes en la iglesia You know, brothers, the most important thing in es que la church gente sienta que pertenece a ella. is to have people feel like they belong to Porque it, todos queremos pertenecer a algo. because we all want to belong Yo there. escuché esta semana a alguien, y no voy a decir quién, porque aquí está. I heard somebody, I'm not going to say who because he's here. ¿Sí? Y estábamos hablando de que mucha gente se ha mudado de la ciudad a otros estados. And we were talking that a lot of people moved from the city to other states. Y esta persona decía lo siguiente. And that person said the following. Decía, me cuesta muchísimo pensar It's hard for me to think que tengamos que movernos de esta ciudad a otra. that we have to move from this Y city dice, to y lo another. que más me duele The thing that hurts me the most es la iglesia. is the church. Saber que tenga que desprenderme de la familia To know that I have to get away from the que family Dios me ha dado. that God has given. Cuando yo escuchaba decía eso, wow, And I listened to that, I said, wow, algo estamos haciendo bien. something we are doing Alguien da right. gloria a Dios por eso en esta mañana. Algo estamos haciendo bien. We are doing something right. Cuando alguien dice, pertenezco a esa iglesia. When somebody says, I pertain to Y that lo que church, más me duele sería no estar con mis hermanos. and what hurts me the most is not to be Algo with my estamos brothers. haciendo bien.
Something we are doing right. Lo que queremos es que cada persona en la iglesia Well, we want that every person in church sienta que pertenece a ella. feels like they belong Que here. cada uno de los que viene cada semana That each one that comes every week sienta que pertenece a ella. feels like they belong here. Jesucristo les dijo a los discípulos, Jesus said a to the Pedro y a disciples, Simón, to Peter les and dijo, Simon, vengan en pos de He mí says, come in y front yo of los me, haré pescadores de and I will hombres. make you fishermen Quiero of decir men. algo, contrario a lo que hemos creído todo el tiempo. Contrary to what we believed all the time. Primero se pertenece y luego se es salvo. First we pertain and then we are saved. Hay mucha gente que primero va a pertenecer y después va a ser There's salvo. some people that first they're going to pertain and then they'll be saved. Y digo eso porque antes se pensaba Because before I que para thought, pertenecer a la iglesia se tenía que ser primero salvo. to pertain to the church, I thought you had to be saved. Pero no. But no. Hay gente que primero va a llegar, But first va a they're going to sentir come, el amor de la iglesia, and they're going to feel the love of va a the church, sentir el gozo de la the iglesia, joy of the church, va a sentir la comunión de la the iglesia, communion of the church. va a sentir los rostros sonrientes de la They're iglesia, gonna see sonría. the smiling rosters of the church, ¿Ah? Va a sentir los abrazos de la the iglesia. hugs of the church, Y en el proceso and in the Dios lo process, va a salvar. He's going to save them. Los discípulos no creyeron en Jesús The disciples didn't believe para in salvación. Christ for Jesús salvation. llegó Jesus y les came, dijo, venid en pos de mí. and he said, come in front of me. Algo había en Jesús. Something, in Jesus- Algo había en Jesús something was in Jesus que hizo que ellos lo siguieran. that he had him follow him. Algo había en There él was something in him. que ellos dijeron, yo no sé qué tiene esta They said, I persona, don't know what he has, pero yo voy a but I'm going seguirlo. to follow him. No sé qué hay en él, no lo entiendo I todavía. don't know what's in him. I don't understand. Todavía no sanaba ningún paralítico. He still had his, Todavía healed no a sanaba paralyzed. ningún ciego. He didn't heal a blind man. Todavía no caminaba sobre las He aguas. didn't walk on the water yet. Todavía no demostraba su He poder. didn't demonstrate his power. Pero había algo en But Jesús there was something que in captó Jesus la atención de Pedro, that caught the attention of Peter. que captó la atención de los That discípulos, caught the attention of the captó la disciples. atención de Mateo The attention of Matthew. cuando Jesús pasó por ahí. When Jesus went through there. Y yo creo que Mateo dijo, no sé por qué, I think Matthew said, I don't know why, pero este tipo me gusta. but I like this guy. No sé por qué, I don't know pero why, esta iglesia me gusta. but I like this church. No sé nada del cristianismo, I don't know anything about pero hay Christianity, algo en Templo but Sinaí. there's something in Templo Sinaí. Hay algo en su gente. There's something in their Hay people. algo en sus There's líderes. something in their leaders. Hay algo en su alabanza. Something in their worship. Hay algo en el ambiente There's something in the que me invita a quedarme con that ellos. invites me to stay with them. No conozco a Jesús todavía. I don't know Jesus yet. No conozco a los líderes I todavía. don't know the leaders yet. Ese pastor que no le entiendo, That no, pastor that I don't no lo understand. conozco I todavía. don't know him yet, Pero hay algo ahí but there's something que me there invita a quedarme. that invites me to stay. Que me invita a regresar el siguiente domingo. That invites me to come the next Sunday. Sentí algo en mi corazón I felt something que in no my lo heart entiendo, that I don't understand, pero quiero. but I want. Y hay gente que puede quedarse en la casa And there's people that can stay at home. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4 semanas. weeks. Pero hay algo en su vida, But there's something in the life. hay algo en su corazón There's something in their heart. que los va a inquietar el resto de las will semanas. Make them feel uncomfortable the rest of the week. Porque donde está el Espíritu de Dios, Because where the Spirit of las God, personas son tocadas, the people are son touched. ministradas. A veces es un canto, Sometimes it's a song. a veces es la predicación, Sometimes it's the preaching. a veces es el traductor. Sometimes it's the translator. ¿Eh? Pero hay algo en la iglesia, But there's something in church. hay algo en el cuerpo de Cristo, Something in the, y esa es body su of Christ. santa y divina presencia. His Holy Spirit. Es su Espíritu Santo sobre la Holy iglesia. Spirit over the church. Es algo que el cuerpo de Cristo tiene, It's something that the body of Christ wants. que va a hacer que las personas sean That atraídas will hacia make the Dios. people come towards us. Pedro y Andrés, Peter Pedro, and Andrew, Mateo, Matthew, Bartolomé, Bartholomew, Felipe, Philip, ellos no sabían they did not por qué know estaban siguiendo a Jesús en ese because they were momento. following Christ that Pero moment. había algo en su But voz, there was something in his voice. había algo en su persona There was something in his que, person que Pedro y Andrés that Peter and dejaron Andrew, las redes de they left pescadores. their nets of fishermen. Ellos las dejaron.
They left. Hay algo en Jesús There's something que in me invita a Jesus seguirlo. that invites me to Hay follow algo en him. la iglesia. There's something in the church. Hay algo en Familia There's Sinaí something in Family que invita a Sinaí. la gente a ser parte de ella. Alguien dice amén, hermano. Hay algo en la iglesia de There's Cristo. something in the Church of Christ. Tiene que haber una sonrisa en There el has to cuerpo be a de Cristo. smile in the body of Christ. Tiene que haber amor en el cuerpo de There Cristo. has to be love in the body of Christ. Tiene que haber presencia de Dios There en has el to cuerpo be de presence Cristo. of God in the body of Christ. Tiene que haber presencia en la There has alabanza. to be presence in the worship. Tiene que haber presencia en el liderazgo. There has to be presence in the leadership. Para que la gente diga, no sé qué So the es. people can say, I don't know what it is. Hasta mal me cae el pastor. I don't like the pasture. Pero hay algo But en there's ese lugar something there in that place que me invita a estar. that invites me to be there. Es el primer nivel. Be the first level. Segundo nivel. Second level. Está Mateo 16:13. Matthew 16. Dice, Verse y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came to the region of Caesarea. They can follow us, brother, on the screen, so we can save some time. Okay. Y dice, y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, pero fíjese qué interesante. How interesting this is. Jesús ya había caminado con los Jesus already discípulos. walked with the disciples. Pedro ya lo había seguido. Peter already followed him. Juan ya lo había seguido. Juan had already followed him. Ya habían caminado con Jesús. They had walked with Jesus. Ya habían venido a la iglesia como 3 meses. They already came to church for like 3 months. Ya habían venido a la iglesia como 6 meses quizás. Or maybe 6 months. Y ahora Jesús les va a preguntar Now lo Jesus is going to siguiente. ask them the following. Pero, ¿y ustedes quién dicen que soy? And you, who do you say I am? Y aquí es cuando ya empieza la persona a entrar al siguiente nivel de vida And cristiana. that's when the person starts to go into the second level. Cuando ya no nada más es la curiosidad de ir a ver, a conocer ese grupo de locos. When it's just not curiosity to go meet the crazy people, I guess. Yeah, just say it. Don't be afraid. I'm just nervous. Ya, pero que ahora viene una pregunta, ¿quién es Jesús para ti? But they ask a question, who is Jesus for you? Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar I cristiano. was born in a Christian home. Yo cantaba los cantos desde niño en la iglesia. I sing the songs since I was a kid in church. Pero a los 12 años yo tuve que hacer mi propia decisión, At 12 years old, I made a decision en la cual Dios te pregunta, pero ¿quién soy para ti? where God asks you, who am I Ya for you? escuchaste al pastor Jonathan, ¿quién soy para él? You already listened to Pastor Jonathan, who I am for him. Ya te diste cuenta quién es Jesús para los líderes. You know who Jesus is for the leaders. Ya viste a la iglesia danzando y alabando. You've seen the church dancing and Pero worshiping. ahora, ¿quién es Jesús para ti? Who is Jesus for you? ¿Quién Amen. es Jesús en tu vida? Who is Jesus in your life? Ese es el siguiente nivel, que es el nivel de creer. The level to believe El primero es The first one. es el nivel de pertenecer. is to pertain. El segundo nivel es el de creer. The second one is to Entonces dice la escritura, y Pedro le respondió. believe. Then the scripture says, Peter said, Entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amen. Amen. Qué interesante es que no solamente es pertenecer, pero también es creer. How interesting it is to not just pertain, but to believe. Ya no quiero que me digas cómo es el servicio de la iglesia. I don't want you to tell me how Ahora the quiero service que in me church digas is. quién es Dios para tu vida. I want to tell you who is God to your life. Ya no quiero que me expliques cómo es el formato de la iglesia. I don't want you to explain to me how the Ahora format quiero of the que me church digas is. quién es Dios en tu vida. Now I want you to tell me who is God in your Y life. Jesús les dice a los discípulos en ese momento, Jesus told the disciples, ¿quién in that soy moment, para ti? who am I for you?
ya me dijiste quién soy para los demás. You already told me who I was for everybody ¿Quién else. soy? Ellos dicen que soy profeta. Some say I'm a prophet. Ellos dicen que soy un maestro. Some say I'm a teacher. Ellos dicen que soy Elías. Some say I'm Elias. Pero ¿quién soy para ti? Who am I for you? Segundo nivel, Second level, creer. believe. Es cuando ya tienes que tomar decisiones personales de It's decir, when you have to take voy a seguir a Cristo. personal decisions. Eso to say, es "I'm gonna crecimiento. follow Jesus." Cuando hablamos de crecimiento cristiano, When we talk about Christian es un growing, crecimiento cristiano en base a una relación. it's growing on a relationship. Es en base a una intimidad con It's Dios. based on Intimacy with God. Intimacy with God. Y esa relación con Dios And that relationship te va with llevando God de un nivel de relación al otro is nivel de taking you from relación. one level to another level. Te va llevando de un nivel de intimidad. Of an intimacy with Te va a llevar de un nivel de from intimidad one level of intimacy a otro nivel to de another intimidad. level of intimacy. De un nivel de of relación a level of relationship a otro nivel de to relación. another level of relationship. Eso es crecimiento cristiano. And that is growing in the Crecimiento Christian life. cristiano no es nada más memorizar citas It's not bíblicas. just memorizing the Bible No es nada más venir 3 veces por or semana. coming 3 times a week No es pasar el proceso de or discipulado. going through the process of Es que discipleship. tu relación con Dios It's vaya the de relationship un nivel with God to a go otro from nivel. one level to another. Que tu confianza en For your Dios trust in God vaya de un nivel to go from one a level otro to nivel. another level. Que tu fe en For your Dios faith in God vaya de un nivel to go from one a level otro to nivel another en level. Dios. Amén. Alguien dice amén. Amen. Amen. Tercer nivel. Third level, Ahora es el nivel de ser. the level of being. El nivel ya no nada más de creer, Not just believing, pero sino ahora el nivel de ser. but to be. Que no es lo mismo. That is not the same. Tú puedes creer You can en believe Cristo, in Christ, pero ahora tienes que ser un but cristiano. now you got to be a Christian. Ese nivel, ese tercer nivel That está en third Lucas level 11. is in Luke 11. Dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, oréis, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora regresemos a Pedro y Let's Andrés, go back to Peter and Andrew. que están pescando junto al mar de Galilea y Jesús les dice, síguenme. They're fishing in the Sea of Galilee and Jesus tells Y them, follow me. vamos al siguiente nivel de relación, Let's go to the second level of relation. donde Jesús les pregunta, ¿quién soy Jesus para asks, ti? Who am I for you? Y ahora Pedro dice, tú eres el Cristo del Hijo del Dios viviente. Peter says, you are the Christ, the Son of the living God. Ya Pedro había crecido a nivel de relación, Peter had already grown in the level of relation. pero ahora viene una tercera But pregunta. here comes a third question. Señor, ¿puedes enseñarnos a orar? Lord, can you show us how to pray? Señor, ya te seguí. I already followed you. Señor, ya creí en I ti. believed in you. Pero ahora yo now- quiero, Señor, que tú me enseñes a mí I want you to show me a ser la persona que tú quieres how que to yo be the sea. person you want me to be. Quiero orar como tú I want to pray like you oras. pray. Se pueden imaginar a los discípulos, Can you hermano. imagine the disciples? Imagínenlos. Imagine them Mirando a Jesús orando a la distancia. seeing Jesus in the distance. Ellos eran praying. judíos. They were Jews. A ellos los habían enseñado a orar desde They pequeños. showed them how to pray since they were kids. Los habían enseñado todas las tradiciones de la religión desde They pequeños. showed them all the traditions from the religion. Los llevaban a la iglesia Children. todos los They domingos. took them to church every Sunday. Se sabían la misa, They knew the church. se sabían el culto, They knew the culture. se sabían el programa, They knew the program. pero sabían But they knew que a pesar de tener una religión, that having a religion realmente, wasn't realmente, reality was ellos, los discípulos,
was that the disciples no sabían orar. did not know how to pray. La religión los había enseñado a orar, Religion showed them to pray, pero no sabían orar. but they didn't know how to pray. La religión los había enseñado a repetir cosas. Religion showed them to repeat their Por eso en Mateo word. capítulo 6 dice, That's why in Matthew chapter cuando 6 ores, says, when you pray, no hagas como los hipócritas, don't be like the hypocrites que usan vanas that repeticiones, repeat a themselves, repetir to repeat, y a repetir to repeat, y a repetir. to repeat. ¿Qué es lo que le habían enseñado a los discípulos? That's what they showed the disciples. Sus padres en la casa. Their fathers in home. Les habían enseñado a leer la Biblia, They showed them to read pero the no Bible, conocían al Dios de la Biblia. but they didn't know the Lord of the Bible. Los habían enseñado a orar, They showed them to pray, pero no conocían al Dios al que ellos oraban. but they didn't know the Lord to the one they prayed to. Porque ese es el tercer nivel de vida Because that's the cristiana. third level of the Christian life. Cuando ya no nada más es venir a la iglesia, It's not just to come cuando to no church, nada más es entregar tu vida a not Jesucristo, just giving your life to Jesus sino Christ, cuando ahora but it is eres movido to move a conocer al Dios to meet God, al que le cantas, the one you sing a to, conocer al Dios to meet God, al que le oras, the one you pray a to, conocer al Dios to meet al God, que levantas tus manos the en one you cada lift your servicio. hands up high, Y ahí es el tercer nivel, es That's the el third nivel level. de ser. to be. Señor, quiero ser Lord, I want la to be persona que tú quieres que yo the sea. person you want me to be. Quiero hablar I want to talk como tú quieres que hable. like you want me to Quiero talk. orar I want to pray como tú quieres que ore. like you want me to pray. Quiero vivir I want to live mi vida my life conforme a tu palabra. conform to your word. Nivel número 4 Level number 4, es el nivel de la experiencia. the level of experience. Jesús Jesus ya se está despidiendo de los is discípulos. telling the disciples Lucas goodbye. 24. Luke 24. Y les dice, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pero vea el verso 49. Go to verse 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amen. Eso es crecimiento cristiano. That is growing. Ahora ya Jesús se está despidiendo de los discípulos Jesus is telling goodbye y les to va a the decir, disciples, les voy a dar algo and he says, I'm going to give you que something hasta hoy no les he dado. that till today I Van have a not probar given you. algo de mí You will taste que hasta something, ahora no han tenido. something that you haven't had. Van a probar algo del You Padre will have something from the que hasta Father ahora no han that visto. you have not seen. Se van a volver medio locos con They will eso. go a little crazy with that. La gente va a pensar que ustedes están People will borrachos, think that you're drunk, pero les voy a dar algo but I will give you que los va a something llenar de un poder that will fill sobrenatural. you up with power supernatural. Y les dice Jesús, pero para esto And Jesus says, ustedes tienen que saber esperar. you have to know how to wait. Bueno, esperen en Jerusalén. Wait Esperen la In promesa Jerusalem. del Padre. for the promise of the Father. Hasta este momento Until this time, ellos habían visto a they Jesús have seen Jesus hacer milagros. do miracles. Ellos vieron cómo sanó a Bartimeo. They seen how he healed Ellos vieron Timothy, cómo levantó how paralíticos. he raised Ellos vieron paralyzed, cómo levantó how muertos. he lifted the dead. Pero iba a venir el tiempo But the time was coming en que los paralíticos los iban a sanar ellos. that the paralyzed, El they were tiempo gonna en heal. que los muertos los iban a levantar That the dead, ellos. they were gonna lift up. Y iba a venir el Espíritu The Santo Holy sobre la Spirit was iglesia. gonna come over the church. Y en el libro de los Hechos, And capítulo in the 1, book of Acts, chapter dice, pero 1, recibiréis it says, poder. Alguien da you will gloria a Dios por el receive poder de power. la Everybody iglesia. say glory to God. El cuarto nivel The de vida fourth level cristiana of the Christian es life. cuando tú ya no ves al pastor orando por los enfermos. When you just don't see the pastor praying for the, Es cuando ya no te sick. conformas con un congreso. when you're not just conformed with the Congress, Cuando ya no te conformas con un evento de mujeres o de with an event of hombres. just
just men or women, sino cuando ahora tú tienes una but now you experiencia have an experience de lo sobrenatural of en the tu vida supernatural in your life para decirle al Señor, to say, Lord, no quiero ver cómo sanas I don't want enfermos. to see how you heal the Yo sick. quiero sanar I enfermos wanna en tu heal nombre. the sick in your name. Señor, no quiero ver cómo bendices a otros. I don't want to see you bless somebody. I Yo want to quiero bless que me somebody in your bendigas a mí. I want you to bless me. Señor, no quiero ver cómo bautizas con tu Espíritu Santo a otros. I don't want to see how you baptize with the Holy Spirit. Yo someone quiero else. que me bautices a mí. I want you to baptize me. Señor, no quiero ver cómo otros hablan en lenguas. I don't want to see others pray in tongues. Yo quiero hablar en I lenguas. want to pray in tongues. Es el nivel de mi propia experiencia. That's the level of my own Es el nivel experience. donde te mueves de solamente ver que otros son When you bendecidos just see others be blessed, para tú ser bendecido. for you to be blessed. Eso es crecimiento That's cristiano. growing Movernos Move. de solamente pertenecer from just pertaining a creer, to de creer, believe, de from creer, believe movernos ahora a ser to do, y de ser and from being movernos a la experiencia. to experience. Dios tiene una experiencia para tu vida. He has an experience for your life. Dios tiene una experiencia poderosa del Espíritu Santo God para has tu a vida. big experience in Lo the único que Holy Spirit tienes for que your hacer life. es querer, The only thing you want to do is to buscar, want, to look desear. for, to desire. Venir 2 veces por semana está bien, Coming twice a week is pero no okay, es suficiente. but that's just not enough. Dios quiere hacer todavía cosas grandes con He tu wants vida. to do big things with your life. Dios quiere usarte a otro He nivel. wants to use you for another level. Tienes que crecer en Dios. You have to grow in Tienes que God. conocer a Dios. You have to know Tienes God. que vivir a You have Dios. to live God. Porque cosas grandes, Because big things, cosas maravillosas, marvelous things, Él ha preparado para has tu prepared vida. Alguien for le da your gloria al life. Señor en esta mañana. Amén. Amen. Quinto nivel, con esto termino. Fifth level, with this I finish. Es el nivel de servicio. It's the level of service. Es ahora cuando Jesús It's when Jesus se va a presentar con los discípulos presents himself with the disciples en el monte Galilea in the arriba. mountain Galilee, Y desde arriba del monte de Galilea, and from the mountain of Galilee, Jesús les va a dar una orden a los discípulos. Jesus gives the disciples Y an dice, order. y se acercó Jesús y les habló diciendo, Mateo 28, 18, Matthew 28, verse 8. toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. Primero les dijo, les voy a dar la promesa del Padre, First, he told them I was going to give you the promise, the pero Father, tienen que esperar. but you got to wait. Y ahora los va a llevar al monte Now Galilea. he's going to take them to Mount Galilee. Me encanta Dios. I love God. Me gusta Dios. I like God. Yo amo a Dios. I love God. Porque cuando yo lo veo, Because when I la see mayoría de las cosas las hizo en los him, montes. majority of the things he did in the mountains. Cuando llamó a Moisés lo hizo en el When he monte. called Moses, he did it Cuando in the le mountains. pidió a su hijo Abraham, When he asked his son, se lo llevó Abraham, al he took him monte. to the mountain. Cuando Jesús oraba en el When monte. Jesus prayed, he prayed in the mountain. Cuando hablamos de esa relación con When we Dios, talk about the relationship es with cuando God, Dios te va a llevar it's when God takes a un you lugar donde tú to y Él a puedan place hablar. where you and him can be together. Ese lugar donde no podrás voltear a ningún otro Where you lado can not turn to anywhere. para decir, ¿será say, que me habló Dios a mí? Did God talk to me? A lo mejor era para la hermana que no Maybe it vino. was to the sister that didn't come. ¿Ah? Como la viejita, ¿verdad? Like the old lady. Que siempre las predicaciones se las Let her know echaba the preachings. a los demás. She would give it to the others. Un día nada más ella llegó al culto, One day she came to the court, estaba al servicio, to the service, sí, y se sentó al mero adelante and she sat in front. y nadie más llegó. And then Nadie más llegó. nobody else came. Nada más la viejita y el pastor. Just the old lady and the Y dijo el pastor. pastor, esta es mi oportunidad. And the pastor said, "This is my Ahora sí no va a opportunity." poder decir que la predicación era para alguien Now she más. can't say that the preaching's for the others. Y le predicó su mejor sermón. And he gave him his best sermon. Cuando terminó el servicio, When he was done with the la viejita service, se acercó y le dijo, the pastor, old lady said, qué triste que no vino la hermana Panchita. "How sad that Sister Panchita didn't come." Este mensaje era para ella. This message was for her. En el monte In the mountain es cuando
te enfrentas a un llamado is when you confront a calling donde Dios te dice, that God tells you no es suficiente it's not enough que vayas a los 2 cultos de la to just go semana. to the 2 services a week. Ahora necesito Now I need que vayas y prediques el evangelio. for you to preach the gospel. Necesito que le hables a tu vecino I de want Cristo. you to call your neighbor. No es suficiente que tenga 20 años en la iglesia. It's not enough that you've been there 20 years Ahora in church. necesito Now I need que aceptes el llamado, to accept the calling, que aceptes mi llamado to accept my para calling, predicarle a las to naciones. preach to the nation. Y los llevó al monte And he took them to the para que mountain. desde el monte ellos pudieran tener perspectiva From the mountain they could have y perspective, pudieran ver desde el monte de Galilea and they could see from the mountain el of llamado Galilee, que Jesús les estaba the calling diciendo. that God had for Y them. les está diciendo, And he was telling them, les voy a dar poder I'm going to give you power, y me van a ser testigos and you're going to be witnesses en esto que ven aquí, in this what you see here en Jerusalén, in Jerusalem. desde el monte de Galilea. From the mountain of Galilee, Desde aquí quiero que vean a from here Jerusalén. you will see Jerusalem. Pero no solamente quiero que vean Jerusalén, I just don't want you to just see quiero que Jerusalem. vean Judea. I want you to see Judea. ¿Sabe quién vivía en Judea? You know who lived in Judea? Los descendientes de Esaú. The descendants of Saul, Los descendientes The descendants del hermano de Jacob of the brother of Jacob, que Dios había desechado. that God had kicked out. A esos To them, que ustedes the menosprecian, ones you guys don't like, a esos que ustedes subestiman, a esos que the ones ustedes you no guys quieren, do not want, a esos los estoy mandando. to those. Pedro, Peter, come. eat. No, Señor, yo nunca he comido cosa impura. No, I have never ate nothing impure. Pedro, Peter, no llames impuro a lo que yo he santificado. don't call impure something that I have sanctified. Porque cuando menos Because when pienses, you least think, vas a estar predicando a los gentiles, you will be preaching to the Gentiles, a los que tú no quieres, to the Pedro, ones you don't love, a los que viven en Judea. the ones that live in Judea. Peor, Worst, Samaria. Samaria. Me van a hacer testigos en Samaria. You will be witnesses in Samaria. ¿Saben quién vivía en Samaria? You know who lived in Samaria? Esa mezcla detestable, The unliked, esa mezcla de judíos the Jude con no judíos. with non-Jews. Y Jesús contó una parábola And he said a parable acerca de un hombre to a que that belonged to a man que fue golpeado. that was beaten. Y dice, pasó el sacerdote, He walked. no hizo nada por él. He did nothing for him. Pasó el levita, Levite walked no by. hizo nada He por did él. nothing for Porque them. Jesús sabía los prejuicios de los levitas. Because he knew the mentality Jesús of the sabía los Levites. prejuicios de los judíos. He knew the mentality of the Jews. Y les dijo And les he dijo said, Jesús que luego pasó un samaritano. Then a Samaritan went by. Ese que tú no quieres, That one you don't love. ese que tú The desprecias, one you hate. ese hizo el trabajo que tú fuiste llamado a hacer. He did the job that you were called to do. Los judíos no querían a los samaritanos. The Jews did not like the Jesús está con Samaritans. una mujer samaritana en el pozo He was with the Samaritan woman at y the well, ella llega a sacar agua. and she goes to take Los up water. los discípulos fueron a comprar comida And disciples went to go buy food, y cuando llegan, and when they came back, oh my God, está hablando con una he's samaritana. talking to a Samaritan. Eso no se hace aquí. That is not done here. Jesús les está diciendo, quiero que me sean testigos He tells them, I want you to be witnesses a esos que ustedes to those that you do por tu religión, because of your por religion, tus prejuicios culturales, because of your culture mentality, los has subestimado. you have underestimated. Vas a predicarle a los samaritanos. You will preach to the Samaritans. Y de ahí And from there, hasta Farmington, Nuevo México. all the way to Farmington. Ah, Wow. ese es el máximo nivel de vida cristiana. That's the maximum level of Christian life. Cuando subes al monte When you go to the y mountain, desde el monte ves el llamado de Dios and para from tu the vida. mountain you see the calling of Y en God. ese monte Dios te dice, And in that mountain, no es suficiente God venir a says la it's iglesia not nada enough to come más. to church. Tengo algo más para I ti. got something more for you.
Dios está llamándote al crecimiento. God is calling you to grow. Dios está llamándote al desarrollo. To Dios te está llamando a crecer. grow. Dios te está llamando a decir, está bien, Señor. God is calling you to say, No me "It's puedo okay, ir a Lord. las naciones ahora, I can't go to the nations pero now, estoy dispuesto a crecer. but I'm willing to grow. Señor, no me puedo ir a las I naciones, can't go to the nations, pero puedo abrir una célula en mi but I can casa. start a Bible study in my house. No puedo irme todavía a las I naciones, can't go to the nations, pero puedo ser parte del but ministerio I de can la be part of the iglesia. ministry. Ese es el quinto nivel. That's the fifth level. Cuando ya Dios te llama y te dice, vamos tú. When God calls you and says, let's go. Ahora sí termino. Now I finish. El profeta Isaías, The prophet Isaiah, capítulo 6, chapters, está con el Señor. he is with the Lord. Y dice la escritura que And the Dios scripture le says habló a That Isaías. God called Isaiah. Nomás están Isaías y Dios. Just Isaiah and God. No hay nadie más. Nobody else. Y Dios le habla a Isaías y And he le talks to dice, Isaiah. ¿a quién enviaré? Who will I send? ¿Quién irá? Who will go? Fíjese, Dios tiene muy buen sentido del humor. God has a good sense of humor. Los amargados somos nosotros. The ones that don't have a sense of humor is us. Dios tiene buen sentido He del has a humor. good sense of humor. Porque Dios sabe Because God knows que nada más están él e Isaías. that it's just him and Isaiah. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Nadie más. Nomás Dios e Isaías. Just God and Y Isaiah. Dios hace una pregunta. And God does a question, ask a question. A Isaías le hace una To pregunta. Isaiah, he asks a question. ¿A quién enviaré? Who will I send? ¿Quién irá? Who will go? Yo creo que Isaías dijo, I think Isaiah looked around. a Isaías realmente no le quedó otra opción. Isaiah had no option. Porque cuando Dios te habla, realmente no tienes opciones. Because when God calls on you, you have no options. ¿No creen ustedes que yo podría estar haciendo otra cosa You don't diferente? believe I could be doing another thing? De profesión secular estudié contabilidad. For profession, I studied accounting. Tuve mi propio negocio en I had my México. own business in Mexico. Sé cómo correr un negocio. I know how to run a business. Pero cuando Dios te llama, Dios te deja sin opciones. But when God calls upon you, he leaves you without an Cuando option. Dios te dice, esto quiero para tu vida, When he says, this is what I want for your life, es cuando estás a solas con Él. it's when you are alone with him. Por fin había podido levantar mi negocio a un buen nivel. Finally, I got my business to a good level. Y estaba en una convención de pastores en Monterrey, México. And I was in a convention of pastors in Monterrey, Mexico. 4 o 5 mil pastores habíamos. 4,000 En to ese lugar. 5,000 pastors. Y muy contrario a mi costumbre, And contrary to my customs, me quedé en la última fila. I stayed in the back. Yo siempre me siento adelante, I always sit in front. pero ese día me quedé a mero But atrás. that time I went to the back. Y cuando yo no me acuerdo qué predicó el predicador, I don't remember what the preacher preached, pero estaba bonito. but it was beautiful. Muy buen mensaje. Good message. No me acuerdo, pero buen I mensaje. don't remember, but a good message. Y yo doblé mi rodilla ahí atrás And I got on my knees back in the back, y oigo una voz and I heard a voice en medio de 4 o 5 mil pastores. in the middle of 4,000 to 5,000 pastors. Una voz que me dice, ya voice that es said, tiempo. Now it's time. Y yo sabía que Dios me estaba diciendo. And I knew God was telling me. No me lo dijo al espíritu, no me lo didn't dijo en tell mi it to the mente. spirit. Yo lo oí, I heard him. yo lo escuché. I listened. Y me dijo, ya es tiempo. He said, now it's time. Y yo sabía que Dios me estaba pidiendo que ya dejara mi negocio y me fuera al ministerio de tiempo I know God completo. was telling me to leave my business and to go to the ministry full time. De 4 o 5 mil pastores, From 4,000 to 5,000 Dios me pastors, estaba hablando a mí al oído. God was talking to me in my ear. Y cuando Dios te habla así de esa manera, te And when deja sin God talks to opciones. you in that manner, Y le habló a Elías y le dijo, ¿a quién envío? and he called Elias and said, who do I send? Y Elías dice, da. And Elias said, duh.
Solo estamos tú y yo, It's Señor. just you and I, Lord. Envíame a mí. Send me. Ok. Okay. El problema es el siguiente. The problem is the following. Que ahora Elías, perdón, Isaías. Dije Elías ahorita, ¿verdad? Dijiste Elías. Isaías. Isaías, Isaiah. Tú me corriges, sí. Okay. I was following you. I said, okay. You're the preacher, right? Yes. So, So Isaías le dice a Isaiah Dios, said to God, ¿y qué quieres que haga? what do you want me to do? Predícale al pueblo. I preach to the people. Pero Dios le dice, But God tells him, les vas a hablar y no te van a oír. you're going to talk to them and they're not going to listen. Tienen ojos, pero no ven. They have eyes, but they don't see. Tienen oídos, pero no They oyen. have ears, but they don't hear. En otras palabras, no In te other va a words, ir bien. It's not going to go well. Tu iglesia no va a crecer. Your church is not going to grow. Nunca vas a salir en televisión, Isaías. You'll never be on television, Isaiah. Eso es para otros. That's for others. ¿Hasta cuándo, Señor? Until when, Lord? Y dice, hasta que todos sean, las ciudades sean vacías. Until all the cities are empty. Dice, entonces levantaré un remanente. And then I will lift. Voy a levantar un grupo del pueblo de Israel. I will lift a group of Y de the ahí levantaré una nación people of santa. Israel, and I will lift the nation. Cuando tú decides servirle a When you Dios, decide to serve muchas God, veces el fruto no lo vas a ver inmediatamente. you won't see the fruit immediately. Vas a tener que aprender a esperar. You will have to learn to wait. Pero cuando menos te lo But pienses, when you least expect it, de un árbol cortado, from one tree, empieza a brotar una pequeña rama, you see a branch starting to come empieza a up, crecer. and it starts to grow. 20 años. 20 years. Mi mamá oró por mi hermano José Luis para que fuera salvo. My mom prayed for my brother Jose Luis to be saved. 20 20 años. years. Él había crecido en la iglesia. He grew up in church. 20 años pasaron. 20 years went by. Primero se convirtió su esposa, First, his wife converted. que era una mujer súper religiosa. That was a real religious woman. Y su hijo pequeño And his young son iba con su mamá a la iglesia. would go with his mom to church. Y un día llegó de la iglesia mi sobrino Carlos. One time, my nephew Carlos came from church, Habían predicado del infierno ese día. and they had talked about hell that day. Y llegó y abrazó a su papá. And he hugged his dad. Y le dijo, papá, tienes que entregarte a Cristo And he porque says, no quiero que te vayas al infierno. Dad, you got to give yourself to Christ. I don't want you to Ese go to día hell. mi hermano José Luis entregó su vida al Señor Jesucristo. That day, my brother Jose Luis gave his life to Christ. Pero 20 años le tomó a mamá 20 years it took su mom llamado de orar, de creer, to believe, de esperar. to wait. ¿Quieren ponerse sobre sus Please pies? get on your feet. Ángel, tienes las 5 funciones de la iglesia y hijo. Tienes Angel, do you have the el 5 functions of the church there slide. on the slide? Cuando hablamos de crecimiento, When we talk about growing, estamos hablando de una de las funciones más importantes de la we're iglesia. talking about the Cuando, most important cuando functions hablamos of the de church. crecer en tu relación con Dios, When we grow in your relationship with God, es entender que es un todo it's completo, to understand it's a complete everything. que es crecer To grow, discipulado, disciples, conectar compañerismo, connect with companionship, ir es evangelismo, go to evangelize, servicio serve, y adoración. and adore. Que Dios espera que como iglesia operemos en las 5 God funciones expects that as a church we operate in the 5 al functions mismo tiempo the todos los same días, time, every day. todos los días. every day, Esté donde esté tu vida, wherever your life is. Dios nos está llamando He is calling a ir de un nivel al otro to nivel. go from one level to another, De aquí from here a aquí to here, y de aquí and from there a aquí. to there. Los límites no existen en Dios. The limits do not exist for God. Las cosas que Dios quiere hacer contigo no The things tienen God wants to límites. do with you does not have limits. Solo tienes que decirle al Señor, You quiero just have to tell the Lord, crecer. I want to grow. Quiero cerrar sus ojos un Please momento. close your eyes.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.